Bien, vamos analizando, adelantando en su pensamiento. Pasemos a otro punto ahora. El tema del sentido común nos introduce en el papel del intelectual en la concreción, destrucción y recreación del sentido común. O sea, él va a exaltar la figura del intelectual. Esto también es un poquito medio, ¿cómo se podría decir?, heterodoxo para el marxismo público, oficial. Si bien el pensamiento de Gramsci está embebido en la doctrina de Marx, el hecho de haber sido testigo cómo la Revolución de Octubre, la soviética, no se cumplió según las previsiones mecanicistas de los comentadores de Marx. Marx como profeta fue un desastre, porque Marx decía que la revolución se iba a realizar en un país capitalista que había exaltado la lucha de clases, y sucede en Rusia, que era el país menos capitalista. Es un desastre como profeta Marx. Bueno, Gramsci, al ver cómo esas previsiones no se habían cumplido, ocurriendo la revolución donde no tenía que ocurrir en Rusia, y como no estaba previsto que ocurriera, hizo que Gramsci concediera importancia a la preparación humana de la revolución donde todavía no había caecido, y esto a través de lo que él llamaba una reforma intelectual y moral, atribuyendo más relevancia a las ideas de la superestructura, ya lo hemos dicho, que a la base económica de la estructura. Por eso entonces, él va a cambiar de método en última instancia, no va a seguir el método típico de Marx. Así entonces, para Gramsci, no había que esperar que la revolución surgiera de abajo, no había que esperar en lo que él llamaba la espontaneidad de las masas, es decir, que las masas obreras en la fábrica se iban a rebelar, ocupar una fábrica, otra fábrica. No, decía Gramsci que se requiere un esfuerzo desde lo alto, un esfuerzo de inteligencia y un plan de propagación capilar de los resultados de esa actividad intelectual. Él desconfiaba de esa espontaneidad de las masas. Primero decía, porque las masas no suelen tener elementos suficientemente conscientes capaces de alcanzar la conciencia de clase. Y segundo, y principalmente, porque los movimientos desordenados, levantamientos populares por la calle, suelen provocar la reacción, una reacción de la clase dominante, y justificar un golpe militar, un golpe de Estado, etc. Así que no es esa la solución. Lo importante es que haya una élite de intelectuales, un grupo de intelectuales que dirijan la masa, que no se dejen llevar por la masa, que la dirijan la masa. Y a esto apunta ciertamente la política, la trascendencia de Gramsci y su exaltación de la figura del intelectual, el intelectual, no de las masas, del intelectual. La receta de Gramsci es clara: conquistar el mundo de las ideas para que lleguen a ser las ideas del mundo, que se conviertan en las ideas del mundo. Resulta raro, extraño oír de un marxista como Gramsci, oír que las clases populares no sean capaces por sí mismas de desechar las ideas de las clases dominantes, de donde la función primordialmente rectora de los intelectuales marxistas. Pero dice Gramsci, el intelectual analiza, da forma a lo que existe en lo popular. O sea, él va a decir, bueno, Marx tiene razón, lo popular es importante, pero el intelectual es el que da forma a eso. El hombre que trabaja en la fábrica no sabe dar forma, sino hay un intelectual que de alguna manera asuma esas ideas. Por eso Gramsci desconfiaba mucho de toda teoría académica, del intelectual marxista encerrado en un gabinete sobre este escritorio, escribiendo, y la gente vive por su lado. No, él quería el intelectual orgánico, como él llamaba, el intelectual que asumiera las ideas de las masas de alguna manera y que las llevase, digamos, que las concretase de manera práctica, como ideólogo de la práctica. Y el gran intelectual era el partido. Para él, el Partido Comunista tenía un lugar irreemplazable. El partido era el conjunto de intelectuales que llevaba adelante este proceso revolucionario. El lenguaje de Gramsci adquiere a veces ribetes militares. Habla, por ejemplo, de jefes
Los jefes, dice, deben apoyarse inmediatamente en los cabos, el elemento intermedio, y que articula a los jefes con los soldados. Lenguaje militar, jefes, cabos, soldados. El último estamento, el de los soldados, es un elemento de hombres comunes que deben obedecer, que no tienen capacidad dirigente ni organizativa, pero sin estos soldados, claro, el partido nada podría, tampoco con puros intelectuales nada podría.